Conozca su Biblia. Lección 2. El pecado y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esta manera, la Biblia declara la culpa del hombre e inaptitud ante Dios. Toda persona responsable se encuentra a sí mismo bajo la condenación del pecado. Le corresponde a cada persona detenerse y preguntarse, ¿qué es pecado? ¿Y cómo puede ser liberada del terrible castigo del pecado? Para muchas personas, el pecado no es nada más que una violación de un modelo social común. Salomón, en Proverbios 14, verso 34, declara, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El mundo piensa de esto del pecado como algo pícaro y envolviendo una caída moral de alguna clase u otra. Aún podrían llamar al pecado una enfermedad, implicando que el individuo no es responsable por lo que hace. Tal interpretación de pecado es enteramente superficial. El apóstol Juan, en su primera carta, dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es rebelión contra Dios. El hombre dice, Dios, tú no sabes nada acerca de qué estás hablando. Esto es lo que hace al pecado tan serio. No estamos alardeando con nuestros padres o la sociedad, sino con nuestro Creador y Dios. El pecado puede ser cometido en muchas formas, por nuestra omisión también como por nuestras obras. La Biblia enseña que es exactamente tan pecaminoso rehusar obedecer los mandamientos de Cristo como cometer un acto grave tal como el homicidio o la borrachera. Cualquiera hará que el hombre se vaya al infierno. Consideremos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, del verso 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y añade, escribiendo a los Corintios en su primera carta capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas veces pensamos que la moralidad es más importante que la obediencia a los mandamientos religiosos de Dios. Pensamos que es más malo hacer algo incorrecto que fallar en hacer algo correcto. Todo pensamiento de esta clase es el endeble punto de vista del hombre. En vista de que la Biblia enseña que la omisión es tan pecaminosa como la comisión y que la irreligiosidad hará que uno se pierda también como la inmoralidad, debemos reconocer esto como siendo la verdadera naturaleza del pecado. Consideremos el primer pecado. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron colocados en un hermoso jardín rodeado por toda cosa buena. Dios les dijo en Génesis 2, versos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego, Satanás engañó a la mujer y le dijo, Génesis 3:4, no moriréis. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ella creyó al diablo antes que a Dios. Comió del fruto, luego le dio a Adán, y él también comió. De esta manera el pecado entró en el mundo. Aunque ninguna transgresión moral había ocurrido, el hombre, a pesar de eso, había desobedecido a su Hacedor. Había puesto su sabiduría en primer lugar, su voluntad humana en primer lugar contra la de Dios. Todo lo que Dios mandó había sido bueno y correcto. Pero el hombre pensó de otra manera. Esto era pecado. Esto fue rebeldía. Los resultados del pecado de Adán y Eva serían notados en este tiempo. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el verso 17 y 18 nos dice también de otro resultado del pecado. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y en el verso 19 le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Sí, el hombre moriría como resultado del pecado. Y en el verso 22 al 24 añade, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como consecuencia de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Una forma de entender la excesiva perversidad del pecado es reconociendo que el pecado trae castigo. El pecado separa al hombre de Dios, de nuestro Dios santo e inmaculado. El profeta Isaías dice en el capítulo 59, verso 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Esto está ilustrado perfectamente en el caso de Adán y Eva. Mientras estaban en el huerto, Dios andaba y hablaba con ellos. Pero después de su transgresión fueron expulsados de esta relación íntima con el Padre. De la misma manera, es con el hombre hoy día. El pecado lo despoja de todas las bendiciones de la comunión con Dios. Escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En vista de que es verdad que el pecado separa al hombre de Dios en esta vida, debemos concluir que si el hombre no se vuelve del pecado, será separado
eternamente de la presencia de Dios. Esto es precisamente lo que la Biblia enseña en 2 de Tesalonicenses 1, versos 7 al 9. Aquellos que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio serán separados eternamente de Dios. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia enseña que cada persona irá o al cielo o al infierno. Si no estamos con Dios en el cielo, ciertamente estaremos con Satanás en el infierno. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, versos 41 y 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí está entonces mucho del terror del infierno. El pecador será excluido completamente de la presencia de Dios y de su influencia bendita. Este mundo es bastante malo. Pero suponga que todas las bendiciones y bondad de Dios fueran quitadas inesperadamente. Ninguna justicia, integridad o moralidad. Solamente el mal, continuamente. Ninguna esperanza o ayuda o gracia. Y sin embargo, el infierno estará lleno de personas que libremente han escogido desobedecer los mandamientos y direcciones de un Padre bondadoso. Jesús dijo, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No solamente el hombre debe pagar una pena por el pecado en la siguiente vida, sino que también el pecado hace que sufra en esta. El diablo, por supuesto, trata de ocultar esta verdad y presenta el pecado solamente como un placer inofensivo. La cerveza, el licor, son anunciados muy atractivamente. Las fotos en las revistas llamando la atención de las mujeres para que lleven poca vestimenta, para atrapar a ese hombre. El sexo ilícito en los libros y en las pantallas es retratado como siendo una gran diversión. El juego de azar en toda forma es excitante. Las drogas que lo saquen a usted de este mundo. Y detrás de todo esto está la ingeniosa contención de que todos lo están haciendo y un poco no le hará daño. Satanás es muy astuto. Dice el Señor en 1 Corintios 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, el pecado no es hermoso. El pecado refleja sobriamente esto en la vida, y el juicio vendrá y se llenará de angustia, de terror y de corazonadas. Estas son las verdades del pecado. Deberá ser bastante claro, por ahora, que el pecado es personal en su naturaleza. Es algo que yo hago o fallo en hacer. Nadie puede cometer pecado por mí. Parece extraño que alguien lo enseñe de una manera diferente, pero lo hacen. Muchas denominaciones enseñan que el pecado es heredado. Eso es, que el niño cuando nace con el pecado de Adán sobre él. Aquí está un ejemplo de lo que ellos dicen. Creemos
que a través de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado original pasó a toda la raza humana. Es con la depravación de toda la naturaleza y el pecado heredado con lo que los hijos son manchados, aún en el vientre de la madre. Hay un número de razones bíblicas de por qué esta doctrina del pecado no es lo que Dios enseña, sino que es una doctrina falsa. Quiero que las notemos. La definición de pecado en 1 de Juan 3:4 nos dice que es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué infracción han cometido los niños? Afirmar tal cosa sería verdaderamente algo tonto y disparatado. Santiago el apóstol enseña en Santiago 1, 14 y 15 que no puede haber pecado a menos que éste esté primero precedido por la tentación y la concupiscencia. ¿Es un bebé capaz de hacer cualquiera de estas? Jesús dice que debemos volvernos como los niños para entrar al reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo capítulo 18 declaró: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y añade en el capítulo 19 de Mateo, versos 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Diría Jesús esto si los niños son pequeños pecadores? La Biblia claramente nos dice que uno no puede heredar el pecado. A través del profeta Ezequiel, dice Dios en el capítulo 18, verso 20: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, la Biblia nos dice que uno no puede heredar el pecado. ¿Quién puede librar al hombre de su terrible esclavitud del pecado? Una cosa es bastante clara: el hombre no puede librarse por sí mismo. A través del profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 23 declaró: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 6, usó la figura de la oveja descarriada para describir a la humanidad pecadora, mientras advierte: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como la oveja no puede encontrar el camino de regreso al rebaño de la seguridad, sino que está sujeta a todos los peligros del desierto, estamos en peligro de ser devorados por nuestro voraz enemigo. Necesitamos un pastor que nos dirija realmente. Cristo es ese buen pastor, como dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay otras figuras usadas en el Nuevo Testamento para decirnos de la misión de Cristo. Juan el Bautista dijo, y está registrado en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es descrito como un médico que ha venido para sanar al hombre de todas sus enfermedades.
Él dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún su nombre daba a entender su misión. El nombre de Jesús significa que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», estaba revelando el mismo corazón del plan de Dios para la salvación del hombre. Casi desde el mismo principio Dios ha ordenado sacrificios. La ofrenda aceptable de Abel consistió de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. El sacrificio de la Pascua era un cordero sin defecto, un macho de 1 año. Los sacrificios en la era del Antiguo Testamento eran hechos diariamente. El escritor inspirado dice en Hebreos 9:22, «Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Cristo fue el sacrificio final de Dios por el pecado. El Hijo de Dios sin pecado se ofreció a sí mismo una sola vez, y la efectividad de esta acción sería suficiente para quitar los pecados de todo el mundo. Por esta causa, fue necesario que Cristo sufriera en la cruz. Sin su sacrificio de muerte, no podría haber perdón. ¡Qué precio el que se pagó! Ni debemos pasar por alto el hecho de que Cristo sufrió en nuestro lugar. Él murió por nosotros. Él es sin pecado, nosotros los pecadores. Todo abuso, burla, escupetazo, abofetada, azotamiento, la carga de la cruz, los crueles clavos en la carne palpitante, la sed, la angustia, el dolor, todo esto fue cargado sobre Él para nuestro beneficio. Aquí está la verdadera descripción del pecado. El pecado estaba destruyendo la humanidad. Dios, odiando al pecado tanto y amando al hombre tan tiernamente, ofreció a su propio Hijo. ¿Cuánto deberíamos amar a Cristo y odiar al pecado? Deberíamos gustosamente obedecer todo lo que nuestro Salvador nos manda a hacer, a menos que sea dicho que Él murió en vano por nosotros. En conclusión, notemos lo que dice Dios en Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En nuestra próxima lección consideraremos la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?